¿Qué tal, compañeros? Hoy les voy a mostrar el desafío para el caso de límites, ¿no? Pues, le he titulado a este desafío Making a Memory Game Based on Mathematical Limits, y va a consistir en lo siguiente. Pues espero no sea muy complejo para ustedes. Y bueno, entonces los métodos que vimos de límites fueron los que están aquí indicados. Por ejemplo, sustitución directa, este sería un ejemplo. Factorización, de acá sería un ejemplo. Fracciones y simplificación, este sería un ejemplo. Racionalización, pues acá tenemos este de aquí. Trigonométricos, pues sería esto, y el infinito esto. Entonces vimos este tipo de métodos para determinar el valor al cual se aproxima una función cuando la variable se aproxima a un valor. Entonces vamos a utilizar estos métodos para hacer un jueguito, un pequeño juego utilizando el módulo de Pgame en Python. Y bueno, el juego va a consistir en lo siguiente. Vamos a hacer un juego de memoria. Entonces rápidamente, pues muchos de ustedes ya tienen la noción de lo que es un juego de memoria. Es decir, tienen cartas las cuales están volteadas y no muestran qué figura es. Sin embargo, ustedes tienen que ir abriendo de una por una y ver si concuerdan las cartas. Si concuerdan las cartas, ya las mantienen volteadas, y en fin, hasta encontrar los pares. Por ejemplo, aquí esta carta aquí tiene su par, esta carta tiene su par, etc. Entonces, en dado caso de que una carta, al momento de voltearla, por ejemplo, vamos a suponer que voltean esta carta y aparece el hongo, y luego voltean esta carta pero aparece la fresa. Como no concuerdan, las cartas se vuelven a voltear, es decir, se vuelven a ocultar la figura que tenían encima. Entonces, se me ocurrió una idea de hacer un juego similar a esto, pero basado en límites. ¿En qué va a consistir? En lo siguiente. Es decir, por ejemplo, una de las cartas va a tener este límite y otra carta va a tener este resultado, ¿sí? 10. O otra carta va a tener este límite y otra carta va a tener este resultado. Es decir, entonces vamos a tener cartas ocultas, y bueno, por ejemplo, yo abro esta carta y aparece este límite, y entonces yo tengo que abrir otra carta, y si me aparece el número 10, entonces ya obtuve el primer par. Entonces de eso se trata este juego de memoria. Y como les decía, vamos a utilizar el Pgame, y además nos vamos a basar en un juego hecho ya por un autor, que ahorita les voy a mencionar quién es el autor. Entonces yo les voy a pasar el template del algoritmo, y pues más o menos ya les estoy diciendo el desafío que tienen que hacer, ¿no? Pues ahorita les voy a explicar el algoritmo y les voy a demostrar más o menos cómo funciona este algoritmo que como les decía, ya una persona amablemente lo compartió. Entonces vamos a mostrarles el algoritmo. Y bueno, aquí tenemos el algoritmo. Es un algoritmo, como les decía, en lenguaje Python, utilizando la librería el módulo Pygame. Entonces les voy a explicar a grandes rasgos cómo funciona este algoritmo. Entonces, al inicio se carga la librería o el módulo Pygame utilizando este comando import. Y bueno, de este módulo se cargan otros elementos utilizando este comando from pgame.locals import asterisco. Y bueno, vamos a utilizar el reloj interno de Pygame o de Python, y entonces también importamos ese módulo. También, como en cada inicio de cada juego vamos a barajear las cartas a las cuales vamos a tener que descubrir los pares, vamos a cargar también la librería, el módulo random, y bueno, otras librerías que son necesarias para
para que el juego funcione correctamente. Entonces, como les decía, este algoritmo fue hecho por Nathan Carmine. Y bueno, entonces siguiendo con esta lógica del algoritmo, aquí nos encontramos con una función. En Python las funciones se definen primeramente por este comando de el nombre de la función y los parámetros, o sea, o las variables, ¿no? Y bueno, y aquí lo que hace el autor es toma de las cartas que bueno, que quiere utilizar para el memorándum o el juego de memoria, y entonces las selecciona y las compara. Por ejemplo, yo levanto una carta y si esa carta que levanté le corresponde su par, entonces me regresa ya un valor que es de aquí. Bueno, entonces define otra función que se llama card check. Esta función utiliza aquí el método mouse pos, que es un método que está en este módulo. Y bueno, este método mouse pos permite mover el mouse dentro de la pantalla del juego, y también poder dar clic, ¿no? Entonces ahorita voy a hacer una demostración. Y bueno, y aquí define este número entero, donde este número 125 es ahorita les voy a explicar, este número 125 es el ancho en píxeles de las imágenes que cargó para utilizar este juego. Es decir, cada una de las cartas tiene un ancho de 125 píxeles, perdón, 124 píxeles, y una altura de 180 píxeles. Entonces aquí puse un píxel de más para permitir un poquito mayor grado de libertad en el movimiento. Y bueno, entonces al momento de yo estar moviendo el mouse en la interfaz gráfica, y al momento de seleccionar, si selecciono una carta, pues me regresa el valor de esa carta. Y bueno, acá este método lo utiliza para mostrar las cartas dentro de la interfaz gráfica. Y bueno, aquí el autor, bueno, en cada juego utilizando el módulo Pygame, hay que utilizar inicialización, pero bueno, más detalles se los voy a dar más adelante. Entonces aquí por lo pronto el autor define un tamaño de pantalla de la interfaz gráfica de 750 píxeles por 905 píxeles. Y bueno, este método PyGameDisplay.setMode es para mostrar la pantalla. Y bueno, aquí en esta parte de aquí, estos dos bucles anidados, for y in range y for j in range, el autor lo utiliza para acomodar cada una de las imágenes. Déjenme correr este juego para que vean lo que les estoy explicando. Miren, aquí está las cartas, cada una de las cartas ya acomodadas. Noten que aquí en la primera fila tenemos 6 cartas, ¿no? Esto significa aquí en este for, ¿no? Y bueno, y este for j significa que tenemos 5 filas, ¿no? Y 6 columnas, ¿no? Entonces, por ejemplo, como les decía acá en este método, que es el def, el card check, es para yo poder mover el mouse aquí dentro de la interfaz gráfica, y al momento de darle clic, pues se selecciona una imagen. Entonces yo selecciono y como no hacen match, o sea, no son las mismas, se voltean. Y aquí está esta, ¿no? Entonces ahí está, ¿no? Entonces vamos a ver ahora esta, miren. Entonces ya cuando hacen match, ya quedan ahí las cartas volteadas. Es decir, es un juego de memoria. Aquí tenemos el 2, creo que aquí tenemos, no tenemos el 2. Aquí tenemos un 5, tenemos un as, etc. Entonces, aquí está este detalle, ¿no? Que les explicaba de estos bucles anidados. Luego viene esta parte de aquí, ¿no? Que es el def cardload. Este método lo utiliza el autor para cargar desde una carpeta que le llamó card image, definidos con un string y formato .png, las imágenes, ¿va? Es decir, aquí tengo la carpeta, aquí está la carpeta card image,
Y noten, cada una de las imágenes comienza con un número seguido de un guión, con la leyenda Spades, y bueno, todas las imágenes son en formato PNG. Todos estos archivos se los voy a enviar vía correo para que ustedes hagan la modificación que ahorita les voy a decir. Y bueno, después, posteriormente, define una lista para ir cargando las cargas las tarjetas, perdón, que se van acumulando, o las tarjetas que se van a acumular en la interfaz gráfica, ¿no? Entonces noten aquí este for me dice incluir todas las cartas desde el level 12 desde el 2 hasta el 11. Si nosotros nos vamos a la carpeta que tiene las cartas, noten que las cartas vienen etiquetadas, comienzan con el 2 y terminan con el 10. Entonces aquí dejo un índice más, posiblemente porque Python comienza leyendo desde el índice 0 en arrays o listas, pero bueno. Y luego noten aquí for es para leer todas estas cartas que comienzan con la J, la Q, la K y la A, que son en este caso el as, el rey, esta carta y etcétera. Entonces con estas líneas lo que está haciendo es que está cargando las imágenes para mostrarlas ahí aquí en la interfaz. Y bueno, luego viene este comando random shuffle, que prácticamente lo que hace es que en cada juego nuevo el acomodo de las cartas va a ser aleatorio. Entonces random shuffle ahí está. Y bueno, viene el método principal, vuelve a definir el tamaño de pantalla, define los frames per second, o sea, los frames por segundo que se van a estar mostrando cada una de las cartas. Y bueno, nuevamente inicializa el juego, aunque creo que lo tiene de más aquí otra vez inicializando, pero bueno, es una opinión. Muestra la pantalla, muestra un caption del juego, es decir, aquí le puso el caption bueno, aquí dice memory match, pero posiblemente definió anteriormente lo que es game title. Y bueno, aquí define el reloj para cuánto tiempo van a estar mostrados, cuántos frames por segundo van a estar mostrados ahí las cartas. Y bueno, nuevamente vuelve a cargar, aquí carga la imagen de fondo. La imagen de fondo son estas imágenes así que van aquí de cuadriculares, cuadros rojos, etcétera, ¿no? Y bueno, y empieza ya toda la lógica, que es toda esta parte de aquí. En todo videojuego, cada suceso que pasa en un videojuego es un evento, ¿no? Entonces esta es una parte esencial en videojuegos. Bueno, por lo menos en este módulo Pgame hay que definir los eventos. Esto siempre es obligatorio ponerlo. Toda esta parte de aquí es la lógica del juego. No les voy a explicar porque a lo mejor no se va a tener que modificar para el desafío que les voy a proponer, ¿no? Y bueno, al final esta instrucción me permite salir del juego. Entonces desde aquí, perdón, me permite salir del juego. Noten que aquí presionando la key Q, o sea la tecla Q, uno puede salir del juego. Miren, entonces le voy a hacer la demostración. Voy a presionar Q, aunque no lo pueden ver, voy a presionar Q y sale del juego, ¿no? Pues ahí está este juego, ¿no? Les voy a enviar todo este archivo junto con las imágenes. Y entonces lo que les voy a pedir es que ustedes hagan un juego basado en límites. Entonces aquí tengo una pequeña modificación del juego hecho por Nathan Kaminer. Y noten, yo aquí ya en mis cartas puse límites, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Es que pongan cartas con límites y pongan el resultado. Entonces, si hacen match la carta y el resultado, ya tienen ahí el punto, ¿no? Entonces, en este caso, yo todavía no termino el juego, me hace falta agregar los resultados. Entonces, pero más o menos la idea es esa, ¿no? Entonces, recapitulando, lo que quiero que hagan en el desafío es
hagan ustedes sus propias cartas basándose en las cartas que ya les estoy mostrando. Y entonces cada carta va a tener un límite, como el que ven aquí. Y entonces al momento de elegir esta carta y si eligen el resultado de ese límite, entonces ya tienen el match, ¿va? Y entonces así tienen que ser un juego de memoria basado en límites. Entonces es un desafío interesante, a ver quién termina primero. Únicamente voy a recibir los primeros 3 algoritmos hechos, y se llevarán un punto directo para esta calificación del primer parcial, o bien si quieren guardar ese punto para el siguiente parcial, también se los puedo guardar. Entonces espero hayan entendido el desafío. Yo les envío el material, los algoritmos que les acabo de mostrar, el algoritmo primero, junto con las imágenes para ver qué tan creativos son. Entonces, dudas, ahí me pueden enviar un correo o enviarme un WhatsApp. Pues por el día de hoy es todo. Gracias, saludos.